Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a Contragolpe, un espacio de opinión respecto de la contingencia, del acontecer social de nuestro país. Eh, con Deep Purple sonando de fondo, con su disco del mismo nombre del año 1969, estando Rod Evans como vocalista. Eh, Quiero comenzar, digamos, este primer capítulo, por así decirlo, de opinión respecto de, como les decía, de la situación política y social de nuestro país. Hace ya algunos días se realizó el plebiscito del 25 de octubre, en el cual cerca del 80% de la ciudadanía, por amplia mayoría, decidió no solamente que sí quería tener una nueva constitución, dejando atrás la de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet, sino que además también, y por un porcentaje bastante similar, cercano al 80%, expresó su voluntad de que esta constitución sea escrita desde el espacio de una convención constitucional. No era la asamblea constitucional que se pedía, pero se le cambió el nombre. Hay algunas cosas que también surgen bastantes dudas y bastante ojo hay que tener respecto de lo que va a ser ese espacio donde se va a redactar y definir en definitiva esta nueva constitución. A ver, ¿qué decir? La primera lectura, digamos, que muchos hicieron respecto de este resultado en un primer momento fue que había una polarización política e ideológica en nuestro país, como quizás para tratar de instalar un clima de una cierta contienda de fuerzas o una cierta pugna, digamos, entre dos fuerzas, se supone más o menos parejas. Sin embargo, esta amplia mayoría del 80%, cercano al 80%, contra un 20%, lo que da cuenta, más que de una polarización, yo creo que más bien lo que refleja es una tendencia a un amplio consenso social respecto de la necesidad de hacer cambios profundos en este país y en las bases que también sustentan el modelo. Y bueno, este resultado también vino a confirmar lo que fueron las masivas manifestaciones ciudadanas. Estoy recordando la del 25 de octubre del año pasado, donde más de 1 millón de personas solamente en Santiago y muchos más también a lo largo del país salieron de manera pacífica, aunque algunos traten de empañarlo poniendo el foco en los actos de violencia, pero esa manifestación específicamente fue una manifestación muy masiva, muy transversal, con gente incluso saliendo a protestar en comunas donde por lo general no se ven este tipo de manifestaciones. Entonces uno pudo darse cuenta claramente de que aquí había un fenómeno social y bueno, y lo del plebiscito posteriormente, un año después, no fue sino la confirmación de esa gran voluntad ciudadana multitudinaria expresada esta vez en las urnas, respaldando lo que eran esas demandas. Y también viene a reflejar una radicalización de un sector de la derecha que se atrinchera en posiciones ideológicas de defensa absoluta de un modelo que sienten fuertemente cuestionado y legítimamente cuestionado también. Entonces ellos se atrincheran, digamos, y incluso hablan desde esa posición más radicalizada, hablan incluso desde una falsa derecha, perdón, aludiendo a aquellas personas de derecha que, sin embargo, ser de derecha, no están dispuestas a seguir con una constitución heredada de la dictadura y que mantiene bases de un modelo que tiene, la verdad de las cosas, bastante hastiada a la gente porque el abuso ha sido bastante sostenido durante décadas. Bueno, estos grupos, esta derecha más radicalizada, más atrincherada,
hace una lectura, para mi gusto, en mi opinión, bastante equivocada, desde una lógica de guerra. Ellos no son capaces de ver el estallido social como la consecuencia lógica, la consecuencia final de un proceso de décadas de desgaste social, de un hastío ciudadano que finalmente, al no sentir sus demandas atendidas ni escuchadas, finalmente decanta y termina en lo que generalmente sucede. Si es cosa de revisar la historia para darse cuenta que las situaciones de abuso, de opresión, y no dar respuesta y desoír demandas sociales, y sobre todo también ante una clase política que vandaliza la democracia representativa porque deja de representar a sus electores y comienza a defender y representar intereses de financistas de campaña ligados a grupos empresariales, a grupos de poder. Entonces la gente, cuando se empieza a dar cuenta de eso, obviamente empieza a perder la fe, la credibilidad y las confianzas. Cuando después se hablaba de la crisis de confianza como que fuera una cosa como de generación espontánea y que no se lo podían explicar algunos. ¿Cómo no se lo van a poder explicar? Si tú dejas de representar a quienes debes representar y empiezas a representar y defender los intereses de quienes te pagan la campaña, de quienes te llaman por teléfono, te mandan correos, te dictan las leyes, te hacen indicaciones para que la ley termine favoreciéndolos a ellos. Entonces, esta clase política ha vandalizado absolutamente la democracia representativa, y es por eso que la gente ahora ya no quiere a los partidos políticos metidos en el espacio de la Convención Constitucional, con justa razón, porque sienten que ya no los representan, y lo que aquí se está entonces demandando es una democracia más participativa, con incidencia mayormente directa de la propia ciudadanía o de algunos representantes que sean bastante más legitimados, digamos, por la misma sociedad, por decirlo así. Entonces, como les decía, estos grupos de derecha radicalizada y atrincherada, en esta lógica de guerra, prefieren hacer esta lectura de conspiración política. No es la lectura social, más sociológica, más de proceso histórico, de un desgaste de un modelo que termina en lo que termina generalmente todo este tipo de procesos. No, ellos prefieren hacer esta lectura de conspiración política, porque la otra sería tácitamente, directa o indirectamente, reconocer que este modelo se está cayendo por su propio peso, por el propio peso de sus abusos, por el propio peso de su, también decirlo así, radicalización, que ha llevado a este capitalismo a grados de un mercado, por decirlo así, una especie de mercado totalitario, porque en eso decantó todo esto. Si uno mira la historia, la caída del muro que simbolizó, digamos, la victoria final del capitalismo sobre el comunismo, se rompió en ese minuto ese equilibrio que había de los dos bloques, y la mesa quedó servida para el vencedor, que fue el capitalismo. Y si vemos entonces desde ese momento hasta la fecha, que es cuando está desmoronándose este sistema neoliberal, este capitalismo que fue vencedor, el vencedor ideológico en aquella Guerra Fría, le quedó servida la mesa. Quedó tirado el chancho, sin contrapeso, sin regulación, en nombre de una libertad de mercado, que el Estado no se meta, que dejen a los privados y al mercado hacer lo que quieran, porque eso finalmente va a chorrear y va a beneficiar a todo el mundo, lo cual jamás fue así, porque aquí lo que se produjo fue concentración absoluta de la riqueza, de unos pocos cada vez menos, en desmedro de muchos cada vez más. Entonces, de eso se trata. Es un proceso de desgaste que se está cayendo por su propio peso. Recuerdo que hace no mucho tiempo, en un programa de televisión nacional, salió Mario Desbordes, que bueno, para muchos derechistas más acérrimos ya prácticamente lo ven como un marxista, porque a ese nivel de distorsión están algunos grupos radicalizados de la derecha. Y él decía que estaba leyendo un libro, no me acuerdo el nombre del autor,
donde el autor decía que los verdaderos enemigos del capitalismo eran los capitalistas. Y eso me hizo recordar una frase de Marx. Yo no soy marxista, pero por supuesto para muchos sí lo soy. Y bueno, me da lo mismo en realidad. Pero sí rescato una frase de Marx que dijo en alguna ocasión que el capitalismo tenía en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Y es exactamente lo que dice el autor del libro que leyó o que comentó Mario Desbordes, que no sé el nombre, como les digo. ¿Y es por qué? Porque el capitalismo termina siendo una serpiente que se devora a sí misma por la cola, como la serpiente esta Uroboros, de la mitología griega, si no me equivoco, termina devorándose a sí mismo, en su compulsión, en su bulimia, en su voracidad insaciable, en su afán depredador. No tiene freno. Y eso es lo que estamos, en eso estamos ahora, digamos. ¿Ah? Ante un sistema capitalista, se rayó el disco, ante un sistema capitalista que al no tener freno, al no tener contrapeso ideológico, ha hecho lo que ha querido, le ha quedado servida a la mesa, quedó tirado el chancho, y se fueron al chancho también los huevones, y ahora vemos también un mundo absolutamente depredado por un sistema extractivista, por un sistema que lo único que le interesa son las lucas, y el costo da lo mismo, costo-beneficio, beneficio para unos pocos, costo para el resto, para muchos. Entonces, bueno, lo que está pasando en Chile yo lo veo también enmarcado en esa globalidad, digamos, ¿ah? Y por eso lo entiendo de esa forma y no como una conspiración ideológica de grupos de extrema izquierda, que no sé, man, que... Pero bueno, la derecha siempre ha salido con ese tipo de argumentos, siempre ha salido con esas campañas del terror, ya las conocemos, ya, o sea, cuando el sí y el no, que iba a volver la UP, después cuando Lagos, que no, y el socialista, que la UP de nuevo salió, ¿ah? Siendo que Lagos terminó siendo el regalón de los empresarios. Ahora con el tema de Chilezuela, la misma tontera toda la vida. Entonces, yo creo que ya la gente, ya le conocemos el discurso del terror, las campañas del terror a la derecha, y por eso, con todo respeto, les puedo decir que por favor métanselas en el culo, porque de verdad no. Bueno, hay gente que siempre compra porque el miedo vende harto. Las religiones también saben bastante de eso. Todo lo que tiene que ver con control de masa está el medio de por medio muchas veces. El miedo de por medio. Y bueno, ahora, otro punto también, que es la segunda patita. Aquí se ganó un plebiscito por amplia mayoría. Y uno dice que bueno, porque mientras más amplia fuera la mayoría, más categórico es lo que está diciendo la gente. Ahora el punto está en que en abril vamos a tener el tema de la convención constitucional y está instalado el tema de los 2/3, que fue un gol que metió la clase política, esta misma clase política que se apropió del proceso. Parece que se hicieron oídos sordos, que la gente les estaba diciendo: ustedes no nos representan, no los queremos a ustedes en este espacio, este proceso es de nosotros, de la ciudadanía, de la gente. El problema es que, claro, esa ciudadanía no estaba articulada y no tenía líderes claros como para poder orientar un poco esto. Entonces la misma clase política cuestionada y deslegitimada, y que ha vandalizado la democracia representativa y que por ende ha perdido legitimidad democrática a pesar de haber sido electo hace unos años atrás en las últimas elecciones. Ellos se apropian del proceso y hacen un pacto entre ellos mismos, y resulta que en ese pacto se rescata el tema del quórum de los 2/3, que se hereda de la constitución pinochetista de Jaime Guzmán. Y es un contrasentido, porque aquí estamos hablando justamente de que queremos dejar atrás esa constitución de mierda y queremos tener algo legítimo, nuevo, pero resulta que rescatamos ese 2/3, que es un mecanismo tramposo para asegurarle a la derecha, específicamente, poder no perderlas todas, digamos, aún siendo minoría. Fue una lógica muy similar a lo que fue en su momento el tema del binominal. Esta trampa de mierda, siempre con la letra chica, siempre con el pico en el ojo, para no perderlas todas. Entonces resulta que ahora tenemos este tema de los 2/3, ¿no es cierto? Y el punto está en que aquí hay una demanda de un 80% de las personas, de la gente, de la ciudadanía, que no solamente es una demanda, ojo, es un mandato.
no solamente es una demanda, es un mandato, es un mandato de las grandes mayorías. Entonces yo no sé si esta clase política, que no sé qué cresta quiere ser metida en este espacio constituyente o constitucional de la convención, pretende negociar ese 80% de demanda mayoritaria y de mandato popular, lo pretende negociar con esta weá de los 2/3. ¿Ese es el juego que quieren hacer? O sea, vamos a... No, depende, porque si el 80% está viendo esta cuestión de manera clara, compadre. ¿Ah? Sí, sí, pero es que hay que pasarlo por el tema de los 2/3. No sé, ojo ahí, porque resulta que aquí lo que se pretende son cambios de verdad, cambios de fondo, y yo creo que la gente no está dispuesta a que la pichuleen de nuevo, perdonando la expresión, pero yo creo que estamos chatos ya, weón, de esta letra chica, de siempre estar, weón, con la maña, con la trampa, cómo te cago, weón. No aprenden, no entienden, no está en el ADN, parece la esencia ética en algunos parlamentarios, en algunos personeros políticos, o no sé, o se hacen los hueones, o son sordos, no son capaces de comprender de lo que estamos hablando y siguen tratando de validarse y de salvar el pellejo, eh, involucrándose en un proceso que no les pertenece. No les pertenece. Bueno, no sé si hay algo más que quiera decir, estoy revisando acá algunos apuntes, pero bueno, básicamente era eso lo que quería comentar en esta ocasión. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero y bueno, si fue así, ya habrá alguna oportunidad de volver a desahogarme un poco y compartir con quienes quieran escuchar. Eso, gracias, chao.